Buenos días. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Bueno, pues es miércoles y hoy es la sección de quién es quién en las mentiras, aunque siempre se aclara que es una pequeña muestra, no es todo, porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, no terminaríamos. Ya sabemos cómo está la prensa escrita, la radio, la televisión, toda la prensa está en contra, de la transformación, con honrosas excepciones. Siempre hay que decirlo, siempre hay que decirlo. Pero por lo general la prensa en nuestro país no informa sino manipula. Hay una frase de Kapuczynski que lo considero pues uno de los mejores periodistas del mundo para los jóvenes. A ver si la pones antes de darle a Elizabeth la palabra. Es una que dice, ¿mande? No, es otra que tiene que ver con la que cuando ya no hay información, cuando prevalece el negocio, déjate de tener importancia la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Pues, en el fondo, en los medios en México es demasiado empresarial el manejo de la información, mercantilista. Son empresas que forman parte de otras empresas y lo relacionado con la información es apenas un eslabón de una cadena, de un conglomerado. Entonces utilizan la prensa como medio para chantajear a autoridades y obtener preventas, hacer negocios jugosos. Por lo general, las grandes empresas que tienen periódicos, que tienen radio, que tienen televisión, tienen también empresas constructoras, venden desde un tornillo hasta un helicóptero, venden medicinas, en fin, muchísimos negocios. Y el periodismo lo usan para golpear cuando no reciben prebendas. Es como la macana, como el tolete. Es esto. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Un gran periodista, creo que polaco, tiene muy buenos textos y estuvo en distintas partes del mundo. Tiene un trabajo muy bueno sobre el Shah de Irán, La Gran Tentación, y tiene otros libros. Sí, entonces vamos. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, a todos también los que nos ven a través de las redes sociales y donde se transmite esta conferencia de prensa que todos los días a las 7 de la mañana el presidente convoca. Vamos con el quién es quién en las mentiras de la semana. Hoy es 30 de agosto de 2023 y haciendo alusión a la frase de Kapuczynski, vamos a ver la primera nota. No somos iguales. Hay medios que publican información que otros gobiernos callaron. El pasado 27 de agosto, el medio La Silla Rota publicó un reportaje que refiere que los estudios Churubusco Azteca se han convertido en la empresa favorita de esta administración para hacer campañas de difusión de los spots que requieren las dependencias federales. En primer lugar, vamos a aclarar que Estudios Churubusco Azteca S.A. es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal sectorizada en la Secretaría de Cultura, cuya misión es proporcionar servicios de producción, postproducción, audiovisual de calidad profesional para fomentar el desarrollo del cine mexicano y la cultura audiovisual. En sus instalaciones se rodan películas, se producen series, se filman spots, cortometrajes y se arman campañas publicitarias. Gobiernos pasados pagaron contratos muy onerosos a agencias publicitarias. En este gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México se acabaron los gastos excesivos. Pero vamos a comparar. En el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, a los estudios Churubusco se le dieron contratos por el monto de 893 millones de pesos. En la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estudios recibieron 127 millones de pesos, apenas el 14% de lo que gastó Peña, es decir, 7 veces menos. Entre 2013 y 2015, el gobierno de Peña erogó en producción audiovisual 1.711 millones de pesos. Buena parte de ese dinero se destinó a empresas como a las de Ana María Olabuenaga o Pedro Torres, o hasta
Carlos Alarraqui, el odiador profesional de la Cuarta Transformación. La empresa Olabuenaga Chemistry se llevó en estos 3 años 284 millones de pesos, nada mal, ¿no? Ana María Olabuenaga fue la principal publicista de Enrique Peña Nieto. Vamos a decirles más o menos de qué va este personaje de la oposición. Después publicó el libro Linchamientos Digitales y es columnista de Milenio Diario. Olabuenaga es crítica, como decimos, del gobierno de López Obrador, como muestra su artículo titulado Malditos Contratos, publicado en julio pasado, donde comenta su opinión sobre el hecho de que se hicieron públicos los contratos de una aspirante opositora. Desde el comienzo de su texto estaba clara su postura. Vamos a ver qué dice Olabuenaga. Voy a dejar de lado el hecho de que el presidente se ha convertido en el buscapleitos más grande del país, un pendenciero. Ni siquiera me voy a detener en la desproporción que mantiene con los enemigos que busca, porque sería absurdo. No existe personaje con más poder y recursos que el presidente de la República. La empresa Olabuenaga Chemistry fue la empresa que dedicó sus esfuerzos a crear un candidato del PRI digno de la televisión, ya se acordarán, y que armó toda una telenovela de su vida. Como un verdadero objeto de mercadotecnia, construyó un candidato cercano a la gente, muy entrecomillado, que podía tocar, besar y ovacionar. Pero no fue la única beneficiada en aquel sexenio. El señor Carlos Alarraqui, quien hace de la mentira su arma predilecta, ganó con Peña 16 millones de pesos en 3 años. Otros cuyos grandes beneficios no se pudieron cuantificar fue Pedro Torres. Ya se acordarán, Pedro Torres fue el productor del programa Big Brother, pero ahora no tiene nada de eso. Y bueno, ya entendemos por qué están tan enojados con el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues se acaban los privilegios. Vamos con la siguiente. Falso que el presidente invite a invertir en Oil Profit. Esto es para que toda la gente que nos está viendo y escuchando tenga mucho cuidado, sobre todo los migrantes en el exterior. En las últimas semanas ha proliferado publicaciones en Facebook y otras redes sociales donde se difunde un video donde se muestra al presidente López Obrador supuestamente recomendando una plataforma de inversiones Oil Profit que ofrece ganancias de 65,000 pesos mensuales. Dichas publicaciones utilizan la grabación de 2021 donde se aprecia el recorrido realizado por el presidente para supervisar los avances de la refinería Dos Bocas. En estos materiales difunden un audio manipulado del presidente López Obrador donde se dice que la plataforma Oil Profit es un verdadero avance en el campo de la inversión. Sin embargo, se puede apreciar la parte del audio agregado al video original donde el mandatario de México habla de los beneficios que tendrá la refinería de Tabasco y no hace ninguna mención a Oil Profit ni de algún otro instrumento financiero. Cabe destacar que esta no es la primera vez. Previamente se usó la imagen de Pemex para intentos similares de fraude. Por lo tanto, esto es falso. El presidente Andrés Manuel López Obrador no invita a invertir en Oil Profit. No se dejen engañar, sobre todo, decíamos, los mexicanos en el exterior. Hasta aquí esta noticia falsa. Vamos con la siguiente. Esta es la segunda parte de las mentiras sobre los nuevos libros de texto. Y es que ya dura varias semanas la campaña contra los libros de texto gratuito. Como no tienen argumentos de fondo, han inventado muchas mentiras que se han difundido en medios de comunicación, también en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Conocemos que medios y redes montaron una campaña gigante sobre que los libros de texto difundían el virus del comunismo. Al respecto, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, denunció las noticias falsas y la campaña de desinformación sobre los libros de texto gratuito y se pronunció por su distribución y propuso elaborar guías de apoyo para que las y los profesores tengan una guía didáctica a la mano para aplicar el nuevo modelo educativo. Es una buena oportunidad para escucharlo. Vamos a verlo. Buen día a todas y a todos.
Ayer inició un nuevo ciclo escolar en educación básica en México, un ciclo que ha estado marcado por un fuerte debate en torno a los libros de texto gratuitos. He escuchado muchísimas inquietudes, sobre todo de padres y madres de familia, en torno a este tema. Lo primero que quisiera comentar es que detrás de cualquier proyecto educativo, y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica, se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso no es la excepción, por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos que en estar centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros, esta discusión ha estado llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunos tenemos pene. Pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España, es decir, fake news. También se ha criticado que se plantean situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria. Pero lo que no dicen es que este contenido está en los libros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es decir, son libros que van dirigidos a adultos y que buscan validar su secundaria. No son libros dirigidos a niños de 6 a 12 años como se ha viralizado en las redes sociales. A mi espalda está la página de un libro de segundo año de primaria. Quiero ver cómo rayos le van a explicar a un niño el sexo servicio y las sexoservidoras transgénero. Y no, tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros buscan convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado en repetidas ocasiones. Lo que sí hay son recurrentes llamados al sentido de comunidad de los niños, cosa muy distante a lo que podríamos considerar como una formación comunista. Estos son tan solo algunos ejemplos que ilustran cómo esta discusión... Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero antes de que el rector de la Universidad de Guadalajara se pronunciara a favor de los libros de texto, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional de la UNESCO, y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México calificaron al material educativo, escuchen, como de alto nivel de calidad en términos pedagógicos, metodológicos y técnicos que cumplen a cabalidad los objetivos planteados por la nueva escuela mexicana. Ya sabemos y conocemos que ahora un nicho que utilizan la oposición de este país, y no solamente en México, sino en todo el mundo, ahora son estos videos que se difunden a través de las aplicaciones de mensajería instantánea para desinformar al pueblo. Haríamos un llamado en este momento a que verifiquen la información, no todo lo que nos llega en WhatsApp, Telegram es verídico. Todos estos ataques que acabamos de ver se suman al desplegado publicado el 8 de agosto en El Universal, donde los abajofirmantes señalaron que el gobierno federal, escuche bien, está a punto de cometer un crimen contra la nación por distribuir los libros de texto. Muy lamentable. Aquí está el desplegado, lo vemos en pantalla. Algunos de los más destacados firmantes son, por supuesto, el señor Claudio X González, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Clara Husitman, Rolando Cordera, Gilberto Guevara Niebla, Guillermo Valdés de la encuestadora GAISA y exdirector del CISEN con Calderón, que bueno, nunca vio o no quiso ver lo de García Luna. José Goldenberg, Ciro Murayama, José Antonio Crespo, María Amparo Casar, que también, digamos, es la directora de Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, Guillermo Sheridan, Rosario Robles, Roberto Banquic, que es editor en jefe de la editorial Random House en México, Consuelo Sáizar, responsable de la obra de La Estela de Luz, nada más, miren nada más qué personajazos acabamos de mencionar. También está el senador Emilio Álvarez y Casa, Luis Telles,
Macario Esquetino, Carlos Heredia, entre muchos otros que están aquí en el desplegado de El Universal el pasado 8 de agosto. Hay que decir, con esto concluimos la sección, este desplegado sí fue retomado por varios medios de comunicación y en redes sociales, bastante difundido. Sin embargo, los que se pronuncian a favor de los libros de texto, como esta institución de la UNAM, pues salvo los medios públicos, nadie lo publicó. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Vamos, adelante. Va a alcanzar. Señor presidente, Federico Lamont, Radio Cañón. Preguntarle acerca de por qué el temor al marxismo, al comunismo. Usted y servidor fuimos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. No sé si usted ingresaba con el tomo 1 y el tomo 2 de Marx hasta el inodoro para conocer y profundizar en esa ideología. Le pregunto a usted, en una definición ante la historia, ¿cuál es la ideología del presidente López Obrador? Basado en los capítulos que usted y su servidor vivimos en cada generación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, por un lado. Y por el otro lado, señor presidente, con relación a los eventos que se vienen en Michoacán recientemente, ¿no cree que sería una oportunidad para usted, en lugar de pensar que Cherán, un municipio autónomo, nos dé una muestra de cómo se puede enfrentar al crimen organizado? Porque ahí, usted lo sabe, desde 2011, pues ya no arrasan con su riqueza forestal. La población, los grupos originales, lograron contener al crimen organizado. ¿No sería oportuno que usted consultara con ellos, usted visitara Cherán, llevara a la Guardia Nacional y la gente de Cherán y sus comuneros nos dieran una explicación de cómo sí es posible contener a esos grupos, sin etiquetas partidistas, sin ideologías? Señor presidente, creo que llegó la hora de reconsiderar, desde mi punto de vista, lo que ocurre en Michoacán a partir de la experiencia de Cherán y, desde luego, una definición ideológica del presidente López Obrador ante su compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y seguramente quienes nos escuchan y le ven de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Por qué temer al marxismo? Usted leyó a Marx y su servidor también leímos a Marx en su momento en la Facultad de Ciencias Políticas, señor presidente, como primer planteamiento. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y se estudian pues todas las corrientes del pensamiento, desde luego el marxismo. Yo leí textos vinculados con el marxismo, ciencia política. Hablaba yo hace unos días de cómo en el primer semestre de ciencia política, con el maestro Raúl Olmedo, que también daba seminario del Capital de Carlos Marx, analizamos en ese entonces la situación de Chile. Estábamos hablando de 1973, como en estas fechas, antes lamentablemente del golpe, y con el apoyo de un libro de Lenin que se llama El Estado y la Revolución, en un análisis colectivo con la guía del maestro, llegamos a la conclusión muy dolorosa de que era muy posible un golpe de Estado en Chile, lo cual desgraciadamente se presentó unos días después, el día 11 de septiembre de 1973. Se van a cumplir 50 años, por eso voy a viajar a Chile la semana próxima. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de tener todos esos dos elementos teóricos, ¿no? Como leí también mucho sobre la historia de México. Recomendaría yo, por ejemplo, a los estudiantes, a los jóvenes, que entre otros textos conocieran los 10 tomos de la historia moderna de México que escribió o dirigió, coordinó el maestro Daniel Cosío Villegas, porque es un trabajo de investigación de 30 años sobre la historia de México desde la época de la República restaurada, desde 1877 hasta finales del Porfiriato. Pero leyendo esa investigación que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo político, incluso con lo internacional, entiende uno mucho de lo que es nuestro país en la actualidad, lo que fue la sociedad política durante el juarismo, el autoritarismo porfirista,
y después, desde luego, la revolución en su fase inicial, sus precursores, sus ideales, la lucha contra la opresión, contra la esclavitud que existía en la época de Porfirio Díaz, porque también existe la idea de que la esclavitud fue abolida en 1810 y no, Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, nada más que la esclavitud no desapareció, se mantuvo un siglo más, es hasta 1914, 1915 que es abolida la esclavitud, porque en las haciendas habían peones esclavizados, o sea, la estructura de dominación colonial no se modificó en lo fundamental ni con la independencia política de México. Logramos ser un país independiente, pero la estructura económica y social se mantuvo casi intacta. El primer movimiento transformador de fondo social fue la Revolución Mexicana. Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Yo creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos costumbres, tradiciones, organización social que vienen de lejos, de miles de años atrás, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, 6.000-8.000 años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca, y la cultura maya, y la cultura zapoteca, y somos herederos de eso, porque eso no desapareció con la invasión europea, eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros, los mexicanos, podemos resistir, como ha sucedido, muchas calamidades. Nos han salvado nuestras culturas. Por ejemplo, en la época prehispánica, antes de la llegada de los europeos, no había esclavitud. Aún cuando aparecen en los murales de Bonampak esclavos, tiene que ver con la guerra. Pero básicamente la gente era libre y sí había una clase gobernante, un poder civil y religioso. Pero el campesino lo que tenía que hacer, era su obligación, era pagar un tributo, una especie de impuesto, pero era libre. Él sembraba para satisfacer sus necesidades, las de la familia, y los excedentes los entregaba a la autoridad, a la clase gobernante. Entonces, lo de la esclavitud hay que analizarlo a fondo, porque los primeros esclavos que se tienen en México son los que somete Hernán Cortés en Puebla. Espérame, es interesante. Entonces, a ver, lo otro que no teníamos, propiedad privada en el manejo de la tierra. La tierra era comunal, todos tenían el derecho a la tierra. Eso vino también con la invasión europea. Todavía, por ejemplo, en Oaxaca, porque ahí no pudieron ni el presidente Juárez ni Porfirio Díaz cambiar la forma de usufructo de la tierra. En Oaxaca la mayoría de la tierra es comunal. Entonces, esos son valores. Otra cuestión, no había trabajo asalariado, el trabajo era comunitario, era ayuda mutua, era lo que se conoce como la mano vuelta. ¿Sí? Se hacía una casa y todos ayudaban a hacer la casa. ¿Qué otra cosa? La corrupción. ¿De dónde vino la ambición por el oro? Dice Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, que el tesoro de Moctezuma lo manejaba Cortés y sus allegados, pero que antes de repartirlo, de entregar lo que llamaban el quinto real a la autoridad y quedarse los soldados conquistadores con el tesoro, cada vez era menos. O sea, se lo robaban los encargados de custodiarlo. Y dice el mismo Bernal que cuando lo repartieron les tocó muy poco, porque ya se lo habían robado, como se diría coloquialmente, ya se lo habían clavado los de arriba. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época prehispánica. Por ejemplo,
hasta hace relativamente poco no se conocía ni siquiera la palabra robo en algunas comunidades de México. Se sembraba el maíz y se guardaba en trojes en la misma milpa y nadie se robaba el maíz porque era el trabajo, era el esfuerzo de otros. La corrupción tiene que ver con arriba, con los ambiciosos, pero no es, como dijo un gobernante hace relativamente poco, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No, la mayor riqueza de México y de su pueblo es la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, en eso creo. Bueno, pero eso es una parte. Y lo otro es que yo creo en las enseñanzas de Hidalgo. Es un personaje excepcional. Pues como dije, es el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso los oligarcas de entonces, con saña, no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato al padre de nuestra patria, como escarmiento por haberse atrevido a proclamar la abolición de la esclavitud. ¿En dónde va uno a encontrar a un dirigente así? ¿En qué parte del mundo? ¿Para qué buscar en otras partes a dirigentes o ejemplos de luchadores sociales si los tenemos en nuestro país? Entonces, ¿de quién me guío? ¿Quién me inspira? Hidalgo. ¿Quién me inspira? Morelos. Aquí me llevaría muchísimo tiempo hablando de lo que hizo Morelos, un estadista. Nada más recordemos y recordemos cuando le dicta a Andrés Quintana Roo los sentimientos de la nación, que Andrés Quintana Roo era abogado, decía: usted, señor, que es un nombre de letras, ponga, escriba, que se modere la indigencia y la opulencia, pero póngalo bien, escríbalo bien, con buen estilo, porque usted es una gente muy preparada. No, señor, Andrés Quintana Roo, así lo voy a poner, como usted lo está dictando. Ponga, fíjense, que se eleve el salario del peón. Pídanle a un economista ahora que en una frase exprese que deben mejorar los salarios de los trabajadores, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero. El barretero es el trabajador minero en aquellos tiempos, el minero, decía Morelos, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Pídanle a un pedagogo, aquí a Gilberto Guevara Nieva, a Aguilar Camín, al que cooptó Salinas, que era un hombre progresista y se volvió muy reaccionario, ¿cómo se llama? Tiene mucha influencia en economía en la UNAM, Rolando Cordera. Campos. ¿Sí? Pídanle a Cosío que les defina qué es la justicia, al exministro Cosío, reaccionario, conservador, hipócrita. Decía Morelos que existan tribunales, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso fue lo que hizo Cosío, y eso es lo que hacen los ministros. ¿Protegen al débil de los abusos que comete el fuerte? No, pues eso era Morelos. Y si hablamos de Juárez, tantas cosas, tantas enseñanzas de Juárez, sobre todo su perseverancia, nunca perder la fe en la causa que defendía. Y Madero, apóstol de la democracia, y Villa, y Zapata, y el general Lázaro Cárdenas. Entonces me dices, ¿cuál es mi pensamiento? ¿En qué me inspiro? Pues en lo que yo llamo humanismo mexicano. ¿Qué es todo esto? Claro, me sirve el conocimiento de las ideas políticas universales, pero Martí decía que se injerten nuestras patrias con lo mejor del mundo. Injertemos a México con lo mejor del mundo, de las ideas del mundo, pero que el tronco siempre sea el nuestro. O sea, que primero conozcamos nuestro pasado, nuestra historia. Y nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos, los mexicanos, porque es un pasado glorioso el nuestro. Y todos los pueblos tienen estos pasados y tienen próceres extraordinarios, pero nosotros tenemos en México un caudal, una gran reserva de ejemplos de honestidad, de lucha por la justicia. Somos los mexicanos muy fraternos, tenemos muchos valores, muchos valores. Entonces, no es tenerle miedo al comunismo, no,
¿Qué es el comunismo? La vez pasada lo definíamos. En lo teórico es darle a cada quien según sus necesidades. Eso es el comunismo. Una vez le preguntaron o expresó el Papa Francisco que el cristianismo tenía que ver con el humanismo o que no era comunismo el buscar ayudar a los desposeídos. ¿Cuál es su frase? Defender al pobre. No es ser comunista, es el centro del evangelio. Pero no solo de la religión católica, de todas las religiones. Todas las religiones cristianas pues tienen como centro el amor al prójimo, pero también otras religiones, incluso desde antes de Jesús Cristo, los griegos ya hablaban de la necesidad de ser humanos y de la justicia. El socialismo, en cuanto a su definición, es darle a cada quien según su trabajo. Y estos saqueadores, porque eso sí, son muy corruptos los que acusan, ¿no?, de que uno es comunista, populista, paternalista, cuando defiende uno a los pobres o cuando uno está a favor de los pobres. Ellos roban, saquean, y eso no es populismo, eso es rescate o fomento. Entonces, si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Señor presidente, finalmente, en retrospectiva al 11 de septiembre del 73 y víspera de su viaje a Chile, ¿considera agotado el modelo golpista que caracterizó esa caída de Salvador Allende Gossens y el arribo del dictador Pinochet Ugarte? Y finalmente, si nos diera precisar su posición respecto a un municipio autónomo como es Cherán en Michoacán, si los escucha, y si cree que este municipio, que no reconoce a una autoridad estatal ni federal, pero que logró superar al crimen organizado, con el tiempo sería la fórmula para encontrar una solución a la violencia en aquella entidad. Sí, bueno, yo creo que todavía hay el riesgo de el fascismo, del uso de la fuerza bruta para imponerse, los golpes de Estado, las intervenciones militares. Eso no desaparece. Claro, hemos ido avanzando mucho en resolver las diferencias mediante la vía electoral, mediante la vía pacífica, la vía democrática, y ese es el camino a seguir. Por eso indigna mucho conocer lo que sucedió en Chile, porque el presidente Allende nunca optó por la violencia, era un pacifista. Es algo parecido, guardadas las proporciones, los tiempos, ¿no?, las características de cada país, las circunstancias, a lo que sucedió con Madero. Madero era un hombre bueno, un pacifista. Llama al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porque pensó que no había otra posibilidad. Pero él no quería el sufrimiento del pueblo, no quería la violencia, y la revolución maderista, ya lo hemos analizado aquí, se resolvió pronto, no causó muchas desgracias. Madero convoca a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 y en mayo triunfa la revolución maderista en la batalla de Ciudad Juárez. O sea, de noviembre a mayo, 6 meses. Y en 6 meses se tiene que ir al exilio Porfirio Díaz. 6 meses, muy pocos muertos. Se habla de 10, 14 mil muertos. Claro, hubo muertos, pero después fue una cosa ya muy lamentable, porque a partir de que lo asesinan ya como presidente, pues entonces sí, se incendia, se prende todo el país, hay violencia en todo el país y se habla de 1 millón de muertos por la violencia y por pandemias y por el hambre, a partir de que se da el golpe de Estado. Pero bueno, se logró en una primera etapa con muy poca violencia. Claro, había que desmontar el régimen autoritario que había permanecido 34 años, no era un asunto fácil y estaban todos los intereses creados. La prensa en ese entonces, que la tenía sometida Porfirio Díaz o subvencionada, maiciada, y llega Madero y él era un hombre que creía en la libertad, y esta prensa porfirista se dedicó a atacarlo. Por eso asesinaron de manera cruel a su hermano, a Gustavo Madero, porque se atrevió a decir: le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron nunca. Pero fue la primera etapa, ¿no?, eficaz. No hubo fuga de capital, no se afectaron las propiedades de los extranjeros. Bueno,
es la revolución del mundo más auditada. Costó 635,000 pesos, 635,000, 340,000 pesos. Y uno de los primeros acuerdos que se toman es devolver ese dinero. La Cámara lo aprueba y se presentan los gastos que se usaron para llevar a cabo la revolución. ¿En qué se gastaron los 630, 640,000 pesos? Es la revolución más auditada del mundo. Y se usó el dinero para la compra de armas, se decía cuánto para abogados que defendían a los presos maderistas, cuánto para la propaganda, y como quedó dinero en caja al triunfo de la revolución, se pagó, se le devolvió el dinero a la familia Madero, que era la que había hecho la colecta de los recursos, y ni siquiera se pidió comprobación para saber a quién se le iba a entregar el dinero o quiénes fueron los que aportaron. Se mantuvo eso en secreto y se devolvió el dinero. Entonces, sí, es una revolución ejemplar, o sea, lo que fue el maderismo, y no creo yo pues que vuelvan los golpes de Estado, hacen mucho daño, ¿no? Por eso Madero, como Allende, que lucharon por una transformación pacífica, el presidente Allende nunca quiso la violencia. Por eso fue malvado el que se haya dado ese golpe de Estado en Chile. Él fue, creo que 3, 4 veces candidato a la presidencia hasta que ganó, siempre por la vía legal, por la vía democrática. Y hay quienes sostienen, o antes se decía más, de que solo se podía transformar por la vía armada. Cuando hablo del Estado y la Revolución, el libro de Lenin, pues eso es lo que sostiene, que solamente se puede lograr una transformación por la vía armada. Y el presidente Allende demuestra, incluso con su sacrificio, de que es posible llevar a cabo un cambio por la vía pacífica, por la vía electoral. Y yo soy partidario de eso, porque la vía armada, aunque debe entenderse en qué circunstancias se presenta, da pie muchas veces a que los que tienen nada más la fuerza bruta se imponga y se producen muchos sufrimientos. Por eso nosotros tenemos siempre en México que buscar la vía pacífica y fortalecer la democracia, no permitir los golpes de Estado. Y también algo que es importante, no permitir las manipulaciones, que no hayan golpes de Estado técnicos o mediáticos. Por ejemplo, si la oligarquía de un país, los dueños del dinero, los que se sienten dueños de un país, tienen el control de los medios y manipulan, y manipulan, y manipulan, y manipulan, y manipulan, pueden lograr imponer a presidentes, autoridades títeres que no representen a todo el pueblo, sino que estén al servicio nada más de una minoría. Eso en sentido estricto no es democracia, eso es oligarquía, con fachada de democracia. Entonces, por eso hay que seguir denunciando a los medios que no informan, que no son objetivos, que no se apegan a la verdad, sino que defienden intereses y que su propósito es saquear, es robar, en el mejor de los casos lucrar, y que se quedan con lo que pertenece a todos. Ya hemos padecido nosotros eso, de cómo los medios encumbran a personajes y destruyen a opositores, los medios. Si nosotros estamos aquí por milagro, vaya que nos han golpeado históricamente. Acuérdense cuando los videos de Ahumada, que se asocia este señor Ahumada con Carlos Salinas y con Diego Fernández y desde luego con Fox y el que estaba en Gobernación, Krill y Televisa. Me acuerdo que declaró, no estará por ahí, no, lo que dio a conocer Ahumada. Claro, Andrés Manuel, claro que fuimos nosotros. Sí, sí, está por ahí el video y dice el mismo Ahumada que cuando ve el video que le muestra a Ahumada, donde le está entregando a Ahumada dinero a Maestro Bejarano, que estaba con una cara de felicidad, Salinas, dice, esto es lo que necesitamos. Luego, cuando ve los videos
Diego, lo mismo, que ofrecen creo que 20 o 30 millones de dólares ahumada por los videos. Y llega Diego, me cuentan, a una mesa, a un restaurante, creo que es el presidente, ¿cómo se llama ahora? El que está en Reforma, donde se hospedó el presidente Biden. Intercontinental, sí. ¿No se llamaba presidente antes? Sí, sí. Llegó ahí a una mesa con sus balandronadas, agarró una servilleta y le hizo así. Así vamos a dejar a Andrés Manuel, aunque no dijo así. Se lanzaron durísimo. Y todos los medios, todos. Pero tengo infinidad de casos, muchísimos. Entonces, las campañas en medio, bueno, como ahora, si puedo hablar de esto, pues es porque ya hemos pasado por muchas. Pero los medios en el país en los últimos tiempos han sido cómplices del saqueo, de la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Entonces, ese es su enojo y les debería dar vergüenza querer que eso regrese, porque si fuesen sensibles, si tuviesen una dimensión cívica, social, estarían internalizando, reflexionando de que ya no era posible mantener un régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, que eso no era conveniente para nadie. Estaríamos hundidos. Y ahora está bien la economía, hay empleo, aumentaron los salarios, hay gobernabilidad, ellos mismos obtienen utilidades, no hay problema grave, pero se obnubilan, se ciegan y quieren seguir mandando, no quieren perder el privilegio de mandar, no quieren. Ojalá y recapaciten, porque si les fuera mal a la mayoría, sí hay algunos, ¿no?, que ya no están recibiendo, por ejemplo, de los voceros, no de los de arriba, sino de los ayudantes, auxiliares, para no ser groseros. Ya no ganan 1 millón de pesos al mes, pero todavía reciben 200, no se quedaron sin nada. Y imagínense la satisfacción, que vayan a los pueblos en donde niñas, niños pobres están recibiendo sus becas, 12 millones de estudiantes pobres recibiendo becas. ¿Por qué no van ellos a celebrar eso, a sentirse bien? Te voy a comentar, fui el fin de semana a una gira a Guerrero y se nos hizo tarde y comimos como a las 5 de la tarde, antes de llegar a Ometepec, en un pueblo, en una fonda. La familia es un negocio de familias, como muchos que hay. Es la mamá, el papá y un joven estudiando que ayuda, un joven que está estudiando Derecho, Chilpancingo. Pero como era fin de semana, estaba ahí con los papás ayudándolo. La mamá, la señora, muy contenta, ¿no?, porque no esperaban que llegáramos ahí a comer. Ya comimos y a la salida ya había gente, ya se había corrido la voz que estaba comiendo ahí. Y salgo y enfrente una escuela, de lo que se llama Lázaro Cárdenas, la escuela. Ya fotos, pero 2 señoras me agarran y me dicen, vamos a la escuela para que vea, como si lo hubiésemos programado, y me llevan a la escuela porque eran de la sociedad de madres de familia, madres, padres de familia, que estaban recibiendo el presupuesto para La Escuela es Nuestra, que es un programa para que las madres, padres de familia tengan recursos y la asamblea decida qué mejoras hacer en la escuela. Entonces me llevan para mostrarme cómo habían techado el patio. Bueno, todo eso, contentas en general. Me gustaría muchísimo que estos opositores, los intelectuales estos, que platicaran con la gente, que fueran a los pueblos, a las colonias y que salieran pues de sus burbujas de confort, ¿sí?, para que comprendieran de que pues México no puede ser país de unos cuantos, México es país de todos, todos. Y lo que dices de Cherán, pues es una muy buena experiencia, muy buena experiencia. Ellos tienen su autoridad tradicional. Esta decisión la tomaron hace como 20 años, ¿sí?, porque tenían autoridades municipales de régimen de partido, habían asesinatos, había violencia y decidieron poner sus autoridades y autogobernarse y han logrado
mantener la tranquilidad en sus municipios, y es un ejemplo. Y así hay muchos municipios en el país. En Oaxaca, la mayoría de los municipios no tiene policía, son jóvenes topiles que dan servicio, que vigilan, y no hay crímenes, no hay violencia, hay mucha paz, tranquilidad. Y sí estamos tomando nosotros eso como ejemplo y fortaleciendo valores, atendiendo a los jóvenes, que es muy importante también evitar la desintegración de las familias, que los jóvenes no se queden solos. Todo eso lo estamos haciendo. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días, Elizabeth. Buenos días a todos. Bueno, presidente, le traigo un tema de Hermosillo. En las últimas semanas se ha ido la luz en Hermosillo durante el día y ha durado algunas horas, pues en días en que la temperatura ha superado los 40 grados centígrados. Esto ha ocurrido tanto en las colonias de la ciudad como en algunas zonas rurales como San Pedro de Saucito, por ejemplo. Entonces, también hay reportes de que ha ocurrido en Mexicali, Baja California. Preguntarle qué reporte tiene usted o qué información tiene usted sobre estas fallas, si le han dado información. También, presidente, algunos usuarios de negocios y de comercios pues han mostrado inconformidad ahí también en Hermosillo porque les han llegado muy elevados ellos consideran, ¿no?, que están más elevados los recibos de la luz que otros años. Bueno, también hay que recordar que ha sido este año, ha habido más calor. Entonces, va a haber una marcha que están convocando los usuarios. También el gobernador Alfonso Durazo anunció esta semana que le va a pedir a la Secretaría de Hacienda que se extienda el subsidio de la luz para Sonora de mayo a octubre. No sé si esto puede ser viable. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, no tenía yo conocimiento y me informan de todo. Es hasta ahora que sé que hay estas fallas. Vamos a que nos dé un reporte la Comisión Federal de Electricidad y lo mismo sobre las tarifas. Hay que tener cuidado porque lo usan también de manera politiquera. Ahí estaba yo viendo o alguien me dijo, hoy en la mañana, de que la senadora Lili Telles estaba, yo creo que algo relacionado con la luz, más que nada con aumentos en el precio de la luz. No hay aumentos en el precio de la luz, pero de todas maneras le vamos a pedir a la Comisión Federal de Electricidad que nos informe. Hay que tener cuidado porque hay mucha politiquería. Es como lo de los libros. Me da pena, pero de veras, me da pena, pero gente que yo estimo, respeto, ¿no? Por circunstancias, ponlo, porque me lo mostraron en la mañana y lo quité, pero lo voy a poner nada más porque es una gente que yo respeto, estimo. Pero miren, tener que hacer algo como lo que les voy a mostrar, esto tiene que ver también por lo de la senadora, ¿no? Con todo respeto lo digo. A ver, ¿por qué no pones lo de Javier Alatorre? Sí, que está en Infodemia. No quise que pasara, porque ya no quiero, pues, de veras, hay gente que uno estima. Cuando yo veo que la licenciada Clara Hussman firma un desplegado que fue mi jefa en el INCO, que le tengo además mucho respeto, me da pena, o sea, porque no hay argumentos, o sea, ni siquiera han leído los libros, o sea, es nada más el afán de oponerse y además haciéndole el juego completo a la derecha, a los fachos. Entonces, ya hay veces que no quiero hablar de esto, pero también es importante porque si no se confunden algunos. A ver, ¿por qué no pones? Está en esto de la Infodemia. Caso de las mentiras contra nada más texto gratuito. el pasado 28 de agosto, 95.6 millones de libros de texto gratuitos llegaron a las aulas de todo el país, a pesar del esfuerzo de políticos. Nada más lo que cómo abre el programa, pues, miren. Porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gato.
¿Cómo? No, todo, ¿no? Presidente, de hecho, bueno, esto que le comento, no es que digan que aumentó la luz, ¿no? Más bien han venido los recibos más altos porque también ha sido más el consumo, ¿no? Hay subsidio en Sonora a la luz. Entonces, y va a seguir el subsidio. Es lo que también, es viable esta propuesta, esto que dijo el gobernador allá, de que quiere pedir a Hacienda que se extienda de mayo a octubre por el calor precisamente. Yo estuve el fin de semana ahí en Hermosillo y sí, estuvo muy alto las temperaturas y sí no se puede estar sin la refrigeración, sí, ¿no? Hay horas, por ejemplo, de la 1 a las 4 de la tarde que las calles se ven solas, ¿no? En la capital de Sonora, porque pues la gente está encerrada, ¿no? Donde haya refrigeración, ya sea pues si la gente está trabajando, pues en las oficinas no sale para nada, o en los hogares, ¿no? Entonces, preguntarle esto. También había comentado usted que iba a haber la posibilidad de que ya no dependa cada año de que se renueve. Sí, no sé si ya lo vio. Sí. Son, primero que nos informe. Mañana vamos a poder informar aquí de lo que está pasando en Sonora, con lo que nos diga la Comisión Federal de Electricidad. O sea, las fallas, primero. Segundo, el aumento de tarifa, si hay aumento de tarifa o no. Tercero, sí, el subsidio, sí, por cuánto tiempo y qué comprende. Y 4, si se puede extender el subsidio 1 o 2 meses o el tiempo que está solicitándolo el gobernador. Y, por último, que quede establecido el subsidio por ley. ¿Eso es verdad? Sí, para que no dependa cada año. ¿Cómo me gusta la profesión de ustedes? Oiga, presidente, en una segunda pregunta… Entonces, mañana contestamos. Ok, presidente, ya finalmente preguntarle sobre el migrante que fue baleado. ¿Qué información tiene? ¿Cómo va la situación que se ha investigado? Que fue herido ahí por un sí, Guardia Nacional de Texas. Sí, se sigue haciendo la investigación. Está la Secretaría de Relaciones atendiendo esto y yo creo que podemos tener ya una información de Ciudad Juárez. Sí, vamos a informar hoy. ¿Todavía no hay claridad, digamos, no, qué pasó? No. Bueno, gracias, presidente. Sigue ahí. Y bueno, están haciendo el llamado a nuestros hermanos migrantes allá en Florida, que igual a 7:45 a lo mejor. Sí, nuestra solidaridad a nuestros paisanos, porque sí es un huracán fuerte el que está afectando Florida. Nosotros vamos a estar pendientes hoy mismo de la situación y, como lo hacemos en todos los casos, vamos a ayudar todo lo que podamos, no solo a nuestros paisanos, sino a todos los damnificados, en lo que podamos nosotros ayudar. Se trata de un gobierno que tiene pues muchas capacidades, ¿no? Tiene recursos y todo, pero son desgracias que afectan mucho. Son estos huracanes que destruyen, ¿no? Y además, como nosotros hemos padecido de estos huracanes, también hay mucha experiencia en gente que trabaja en protección civil para que, si es necesario, tanto poner a disposición el plan Marina, el plan DN3, todo lo que podamos ayudar. Hoy voy a ver eso. O sea, están el de Orlando, el de Miami, están haciendo un llamado de… Sí. Y que los paisanos estén atentos, ayudando en todo lo que podamos, y nosotros también con los consulados, y vemos hoy qué vamos a hacer dependiendo del nivel de daños y de la posibilidad que tengamos de que nos permitan ayudar.
Sí. Presidente, muy buenos días. Ramón Flores del Centinela Informa, de Humanoid, y Liz Vilchis, un saludo. ¿Cómo estás? Perdón, presidente, la Suprema Corte pues está pidiendo precisamente, pretende un gasto de 84,000 millones de pesos, nada más que pues para el pueblo también nosotros tenemos que informarle pues las cantidades que están pidiendo, porque el pueblo dice, pues cómo que están pidiendo un aumento real del 4%, que ascendería a más de 84,792,400,000 pesos, un aproximado. También lo que es Norma Piña dice que a la judicatura le van a destinar 74,793,300,000 pesos, seguidos por la Suprema Corte con 6,091,100,000 pesos. En tercer lugar, el Tribunal Electoral con 3,890 millones de pesos. Y esto lo justifica Norma Piña porque dice que cada mexicano que se defiende cuesta 1.8 pesos diarios, pero yo no creo que eso le cueste, Ricardo Salinas Pliego, a la Suprema Corte, porque el señor, con el respeto que usted me merece, señor presidente, anda muy bravucón en redes, anda amenazando a youtuberos, anda amenazando a políticos, dice que usted lo protege porque es su amigo, y aparte los 25,000 millones de pesos que tienen de fondo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una grosería brutal para el pueblo, tener 3,000 millones de pesos para jueces y magistrados nada más para que renueven sus casas, presidente. O sea, si hoy se le antoja a un juez decir que hoy no me gustó cómo quedó mi casa, llego y pido el fondo para que me la remodelen. O sea, a ese nivel tan descomunal tienen los jueces y magistrados sus prestaciones. Pero repito, presidente, Ricardo Salinas le debe 25,000 millones de pesos al erario público, que es lo que tiene de fondo la Suprema Corte nada más para hacer sus dispendios, entre tener choferes, tener otras prestaciones que no van de acorde a lo que serían su trabajo, porque incluso también el diputado Mier lo dijo en la Cámara de Diputados, que el recorte de los 25,000 millones de pesos a la Suprema Corte viene precisamente con lo que no está relacionado con su trabajo. O sea, le están diciendo a la Suprema Corte que sí van a darle el presupuesto para que puedan ejercer su trabajo, no para que tengan dispendios. Con base en esto, presidente, bastante gente se nos ha acercado al programa para hacernos esta pregunta y que a lo mejor usted se la pudiera responder al pueblo. ¿Por qué usted no ha hecho lo que hizo Zedillo con la Suprema Corte? Esa es la pregunta puntual, presidente. No, porque yo no estoy de acuerdo con tomar una decisión unilateral. Yo primero ya les expliqué, quise que con la propuesta de 4 nuevos ministros se cambiara la correlación de fuerza en la Suprema Corte. Son 11 ministros. Entonces había uno que simpatizaba con nosotros, de los 11, y me tocaba proponer 4. Entonces yo imaginé que podía presentar 4 buenas propuestas, porque se presentan ternas al Senado. O sea, yo presenté a 12 para que el Senado eligiera a 4. Y así fue. Entonces imaginaba yo, no voy a hacerlo de Zedillo, no voy a mandar una iniciativa para que desaparezca la Suprema Corte, se reduzca los miembros, como lo hizo Zedillo, que eran más los ministros, y se llevó a cabo un cambio, y a los que salieron les dieron pensiones, les dieron pues una recompensa, y se llevó a cabo esa reforma. Yo planteé desde el principio que no lo iba yo a hacer así, que el cambio, la reforma tenía que darse desde adentro, porque es un poder autónomo, que ellos mismos tenían que llevar a cabo la reforma. Bueno, ¿qué pasó? Si propuse 4 y había 1, eran 5, ya nada más faltaba 1, convencer a 1 para tener mayoría y que el cambio se iniciara desde la Suprema Corte y desde el Consejo de la Judicatura, para ir moralizando el Poder Judicial, para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ir limpiando el Poder Judicial. Pues no pude, porque de los 4 que propuse, 2 ¿Los traicionaron? Sí, no a mí, al pueblo. Y entonces ya no tuve ninguna posibilidad, ni ellos se interesaron en llevar a cabo un cambio. Al contrario, al principio
estaba el presidente Arturo Saldívar y hablaba del combate a la corrupción, de no al nepotismo. Fui como 2 o 3 veces a su informe, me gustó mucho porque estaba en la idea de que había que renovar el Poder Judicial. El anterior presidente se da el cambio y ya de plano regresó, pues yo no diría que a lo de antes, sino peor, porque entonces usan como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar la Corte y que ellos eran independientes. Se pelean conmigo para que siguieran tolerando la corrupción. Y cuando estaba Arturo Saldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo. Bueno, un ministro acusado de corrupción presentó su renuncia en ese entonces. Medina Mora. Sí, pero ya a partir de que llegó la nueva presidenta, que no es un asunto personal, no, yo no tengo odio contra nadie, no odio yo, es un asunto de interés público, no es un asunto personal. Entonces ella, para tener fuerza, los deja en completa libertad a los jueces y ya los jueces hacen lo que quieren y a partir de entonces empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial. Imagínense en qué cabeza cabe, o sea, porque la política no solo es una ciencia, no solo es el arte, la política es sentido común, que es el menos común de los sentidos, es juicio práctico, pero en qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí le están liberando las cuentas a su esposa. O sea, es un desaseo completo. ¿En qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina de la presidencia de la Corte? Esto mismo del manejo del presupuesto. Bueno, ya 3, 4 años ganando 4 o 5 veces más que el presidente, violando la Constitución. ¿Qué no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad? Sí, además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente. Y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran. Y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso. ¿Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia? Tienen ahí a Juárez. ¿Quién no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía? ¿O en quiénes se inspiran? O sea, a ver, ¿quiénes son sus guías? ¿O es así el derecho en abstracto? ¿No tiene que ver el derecho con la gente? ¿No tiene que ver el derecho con la justicia? ¿No tiene que ver el derecho con la honestidad? Es importante el tema y nosotros no vamos a recortar su presupuesto. Va a ser seguramente la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados sí tiene facultad, pero son capaces, y es lo que hay que ver, si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan, buscan un recoveco, una interpretación. ¿Cómo? Si quieren destituir ahora a los diputados, ¿qué les están buscando eso de meter así propuestas para destituir? No podrían, eso no tiene. Es el de la locura, ¿no? Sí, pero no podrían porque pues ya sería. Sí. Tendría ahí los diputados que pedir su desafuero de los ministros, pero pues eso no es conveniente. Tampoco hay que tener miedo a eso, O sea, lo que no se puede es permitir ni la violación de la Constitución, ni se puede permitir un poder ilegal, ilegítimo,
que se imponga un poder omnímodo. Eso no lo acepta nadie. Pues ya son otros tiempos. Somos muy libres, muy libres los mexicanos. Pero bueno, eso lo tienen que ver los legisladores y analizar bien el presupuesto y no dejar sin presupuesto al Poder Judicial para que cumpla con sus funciones básicas. Y ojalá haya una reforma. Yo no veo más que una renovación tajante, que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto. En las urnas. En las urnas, sí. Que sea el pueblo el que decida. Sí. Y hay dos formas. Una que es la mejor, creo yo, porque no sé si la otra sea válida, pero una es que los legisladores, que los ciudadanos le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo. O sea, que sea un tema de campaña. O sea, Pero esos son los de arriba, pero es la gente la que va a decir, ¿tú qué opinas? ¿Quieres que el pueblo elija a los ministros, a los magistrados, a los jueces o no? No, pues yo pienso que no, porque son capaces hasta de decir el pueblo no está preparado para la democracia, como insinuó Porfirio Díaz. Son capaces de decir no, porque se necesita gente con mucha experiencia. No, que la gente les diga, si tienen que ser abogados, desde luego abogados, pero los vamos a elegir nosotros, los ciudadanos, para que no anden engañando de que va a ser cualquiera. No, va a ser un abogado, mujer, hombre, y va a cumplir un requisito, pero los vamos a elegir nosotros de una lista, porque queremos tener jueces honestos, íntegros, incorruptibles, y lo mismo magistrados y lo mismo ministros. Entonces, es un buen tema para la campaña, porque entonces, si no responden, pues es porque no van a votar. Si ganan por la reforma constitucional. Entonces ya el ciudadano dice, bueno, pues ya va a decidir. No, pues tú no quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar. Y llega otro candidato, oye, ¿tú crees van a permitirnos que así como se elige a los diputados, así como te voy a elegir a ti, como voy a elegir al senador, así como voy a elegir al gobernador, así como voy a elegir al diputado local, así como voy a elegir al presidente de la República, ¿por qué no voy a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro, si tiene que ver con la justicia? No, que diga el diputado, no, si votas por mí, yo voy a votar porque se reforme la Constitución para que se elija a los jueces. Esa es una, además que eso significa que se tienen que tener mayoría de votos en la Cámara, mayoría calificada. 2/3 partes. O sea, ese es un motivo pues para votar. Es así, a ver. Un emplazamiento, ¿aceptas o no? Otra preguntita también que se le puede hacer. Oye, ¿tú vas a mantener los programas de bienestar o vas a quitar la pensión? Dímelo para que nos vayamos entendiendo, ¿no? O sea, el voto es un poder, hay que ejercerlo. No, muchas otras. No, pero ya más adelante. Pero tiene la posibilidad. Esa es una opción. La otra es que pasando las elecciones se convoque a una consulta, pero como la consulta la tienen que autorizar la Corte, la tienen que validar en la Corte, pues está más complicado. Está muy complicado eso. Entonces, es mejor la primera. Presidente, mi segundo planteamiento es, han pasado varias cosas ahorita en el país. Bastante gente quiere acusar al gobierno nada más de la violencia, pero la verdad es que yo voy a ser muy duro en lo que voy a plantear, porque también la sociedad civil se está haciendo guaje, dijéramos nosotros allá en Veracruz. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en Yanga acaba de haber hace 15 días un asesinato de un joven que lo asesinó su mejor amigo, pues influenciado por la novia. Venían del carnaval de Yanga. También aquí en la Ciudad de México hubo un feminicidio de una señorita que su inquilino, el inquilino de la madre, pues la secuestra y la va a tirar a Tlaxcala. Ayer se acaba de dar una persecución del Ejército y la Guardia Nacional en Tacítaro, donde un joven no se para,
se mete el ejército hasta la casa del joven supuestamente, que ya después se identifica como un sicario, la madre lo resguarda y el militar le empieza a decir a la madre, pues edúcalo, ¿no? Usted siempre ha hablado de valores aquí, presidente. Yo sé que usted conoce las comunidades, yo también soy de un pueblo, soy de Río Blanco, Veracruz. En las comunidades tenemos bastante educación, aunque les duela a la gente de Polanco, de Reforma, de varios lugares que no conocen esos lugares. Pero, presidente, usted con base en los valores que usted maneja y que aparte nadie le ha puesto atención, que ahorita en el 24, más de 10 millones de jóvenes, que es la primera generación de Calderón, van a votar en el 24. Los que nacieron en el 2006 votan en el 24, están cumpliendo 18 años, que son hijos de desaparecidos, que son hijos que tuvieron padres levantados, que son hijos que nosotros en el programa del Centinela les hemos llamado los hijos de la violencia y que están enojados en contra del gobierno, no de usted, sino de los gobiernos que fueron, pues les desaparecieron a sus familiares, o sea, les descompusieron su sociedad civil, ¿no? Presidente, ¿usted ha tenido algún informe sobre algún proyecto o qué hacer con estos jóvenes? Porque sí, la gente de las comunidades tenemos valores, pero nosotros llegamos a un punto que en la sociedad de la clase media está perdiendo muchísimos valores, se están desentendiendo de sus hijos diciendo el gobierno son los que los tienen que educar, nosotros no. ¿Qué informe tiene usted, presidente, sobre esta incidencia de los jóvenes que, repito, van a votar en el 24, a lo mejor enojados en contra del gobierno? Se habla de un aproximado de 10 millones de jóvenes que cumplen años 18, la mayoría de edad en el 24. ¿Usted tiene algún informe o podrían proyectar algo rumbo al 24 para tratar de resarcir un poco el daño que sufrieron esos jóvenes y que ahorita se está reflejando, repito, en estos 3 hechos que le comenté, que no se le culpa al gobierno, sino yo estaría diciendo, es también culpa de la sociedad, porque esos jóvenes que cometieron esos delitos, ¿por qué ser protegidos por sus madres, ¿no? Cuando le dice el militar, edúquelo, señora, para que aprenda a detenerse en un retén. Presidente, ¿usted tiene algún informe o tendría algún proyecto ya rumbo a su cierre de gobierno para estos jóvenes, rescatar a estos jóvenes? Sí, mira, yo estoy muy optimista porque se están atendiendo las causas y afortunadamente no perdimos tiempo. Desde que inició el gobierno empezamos a atender a los jóvenes y cambió la política. Bueno, he insistido siempre de que la paz es fruto de la justicia, de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que hay que atender las causas, que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si cambiamos las circunstancias, cambiamos todo. Siempre sostuve que había que atender las causas de la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo y nos está dando resultados. Es muy distinto a lo que maneja el Reforma. Ellos, como no han podido, ahora estamos viendo lo de la luz en Hermosillo, pero acuérdense que el Reforma planteó que nos íbamos a quedar sin luz en el país. Y así, bueno, que iba a haber devaluación, que se iba a caer la economía, fuga de capital, y no han podido. Entonces, como que les queda nada más lo de la violencia. Estaba yo viendo una encuesta del Reforma, ponla, supuestamente muy objetivos, ¿no? Pero para que vean lo mañosos que son. Creo que de ayer está en la primera plana. Sí. Y claro que puede haber la percepción de que hay mucha violencia, porque los medios, acuérdense que hasta inventaron la desaparición de 5 jóvenes. No estoy hablando de los jóvenes desaparecidos de Los Altos de Jalisco, sino que también supuestamente de Los Altos habían desaparecido 5 y le dieron vuelo tremendo. Miren esto, aquí como que me quieren, ¿no? Sí, la gente, ¿no? Sí, pero te vamos a dar tu dulcito, ¿eh? Pero meten esto, bien cuchareada la encuesta. Se desborda el temor por la inseguridad. Afortunadamente hemos ido avanzando en reducir homicidios, robos. Ahí vamos, poco a poco. Y yo les puedo garantizar que vamos a seguir bajando la incidencia delictiva. Porque hicimos desde el principio, lo correcto, atender las causas. Si la gente tiene
ingresos, si son suficientes los ingresos para lo básico, si son atendidos los jóvenes, si tienen posibilidad de trabajo, de estudio, si la familia tiene esperanza, si están contentos, pues claro que vamos avanzando, se va avanzando. Y tengo confianza de que en vez de 17% de disminución desde que llegamos en homicidios, vamos a terminar en 20% menos, 20% menos. Y porque todos los días estamos trabajando. Miren la otra, lo puedo leer, sí, ¿eh? Abre Alito la puerta a retirada de Beatriz. A ver si no lo sancionan, presidente. Presidente. Es que eso es muy interesante. O sea, se meten como este folletín de la derecha, el Reforma, ¿no? Como todos, radio, televisión, todos están en eso. Resulta que, ¿cómo creen que yo voy a perder la apuesta? Todavía, si quieren. No, eso ya está planchado, pero desde hace, se los dije, aquí se los dije. Se los dije desde hace ¿cuánto? 2 meses, 2 meses. Pero todavía ahí andan, ¿no? No. El asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo, ¿no?, que la señora decline. No quieren ningún riesgo, es que hicieron compromisos. ¿Cómo? Van a ir a decirle a los mandamás que no salió. No me equivoco, los conozco muy bien. O sea, son muy burdos, muy burdos. Son predecibles. Ya a leguas se les identifica y se les ve. Además, la política es un oficio. ¿Qué sabe de política? Que es un noble oficio. Es como el periodismo. Pongan a hacer lo que ustedes hacen a Claudio X González. O sea, con todo respeto. A ver, que Sara le dé la oportunidad a Claudio para que él informe a, ¿cómo se llama? López Dóriga. No, pero no solo López Dóriga, sino a todos los del Ciro. De Fórmula. ¿Cómo le va a hacer Claudio? No sabe, porque Sara es una profesional, porque el periodismo es un oficio. Así es la política, es un oficio. ¿Cómo le van a dar la conducción de un proceso político a quien no tiene conocimiento? Esto no es de gerentes y vaya que le ayudan todos. Y lo que resulta ridículo lo convierten en una virtud. Estaba yo escuchando a Leo Zuckerman decir, qué barbaridad, qué proceso tan bien conducido, ejemplar. Imagínense que el presidente de un partido diga, ya no, hazte un lado, y que salgan otros del mismo partido a decir, no te hagas a un lado. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. Entonces sí, está interesante, ¿no? Porque resulta que como el águila mocha, ¿se acuerdan? De que cuando llegó la derecha a la presidencia, le quitaron el plumaje al águila, bueno, y sacaron de Los Pinos a Benito Juárez. Terminó en la corte Benito Juárez, que lo llevaron a gobernación, entonces de gobernación la pasaron a la corte. No lo querían. Igual el escudo era un águila mocha. Pues ahora resulta que el proceso va a quedar mocho, porque si no lo terminan, se supone que se tienen que seguir una serie de pasos, ¿no?, hasta el final, pero no los van a concluir. Ya hoy. No, si declina. No, pero yo entiendo de que todavía faltaba algo. No, sí. Sí, vamos a esperar. O sea, y no es que quiera meterme en esto, o sea, es que la verdad da pena, ¿no?, de cómo se quedan callados en los medios, no informan. Hay conductores, ¿no?, que les están ayudando. Está Ciro ayudando ahí. Sí, ayudando. Pero ¿qué pasa aquí? Dice de Santiago Krill, ¿no? ¿Qué no se da cuenta Santiago de que no tiene apoyo? ¿Qué está esperando para declinar? ¿Así? Y lo mismo ahora, entrevista al presidente del PRI, casi para decir, tienes razón,
Tienes mucha razón. O sea, pero conducen ellos el proceso, se meten, se involucran y sí, hasta los mismos militantes de los partidos del bloque conservador deberían de, cuando menos, informarse de que ellos no son tomados en cuenta ni tienen que ver nada, sino que son los de arriba los que deciden, completamente antidemocrático. Son los medios que manipulan, introducen al mercado a quien les conviene, como si se tratara de un producto chatarra, con publicidad, y luego ellos van conduciendo todo el proceso. Lamentable, pero esto tiene años que sucede. No cambian, esto no ayuda a la democracia, son malos ejemplos. ¿Cómo forzar a alguien? Lo mismo que hacían con el Movimiento Ciudadano, y dice alguien ahí, no, es que Andrés Manuel quiere poner al candidato. No, ¿qué me va a importar a mí? Son libres. Lo que no acepto es que se esté chantajeando, se esté amenazando, golpeando, si no se aceptan las reglas del juego mafioso. Si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse, y yo soy un rebelde. Eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado. Si me estoy dando cuenta de, no me importa quién quede. Si dije quién iba a quedar del bloque conservador, porque ¿cómo voy a permitir que engañen a la gente? Entonces el presidente está de florero, y aunque esté viendo que hay toda una estrategia engañosa, mentirosa, falsa, se tiene que callar. No, vamos a ejercer nuestra libertad todos y vamos a expresarnos. Y si me equivocara, pues entonces sí. ¿Pero ustedes creen que me voy a equivocar? No, todo está planchado ya. El asunto es que se ponen nerviosos porque dicen, ¿y qué tal que no resulte? Entonces, a darle otra vuelta a la tuerca, ¿no? Apretarles más. Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido, ni modo, ¿sí? ¿No saliste? O como decía don Adolfo Ruiz Cortines, ni modo, perdimos. Presidente, mi último planteamiento es un reclamo social, porque yo soy originario de un pueblo que se llama Río Blanco, usted lo debe de conocer, un pueblo que ha estado dentro de la historia en México. Yo respeto mucho a mis compañeros de Sonora, porque siempre que vienen y le piden que vaya al estado de Sonora, usted va siempre al estado de Sonora. Entonces, yo ya no puedo andar en las calles allá en Río Blanco, porque cada vez que me ven me dice, ¿cuándo va a venir? Con el respeto que usted me merece, presidente, sin faltarle al respeto a su investidura, le dicen cabecita de algodón allá en mi pueblo, y dicen que si le pueden invitar a un recorrido a la fábrica de Río Blanco, porque sería una foto histórica con todo el pueblo de Río Blanco, acompañándolo usted, que recorra la fábrica de Río Blanco, para que donde fueron sacrificados los mártires de 1907, pues se pueda usted tomar una foto ahí con todo el pueblo, porque me dicen, es que si no va a salir como los demás, nada más vino a pedir el voto y ya no regresó. O sea, me lo han planteado, se lo digo con el respeto que usted me merece. Entonces, la verdad es que… No, eso sí calienta. Sí, no, yo lo sé, que eso sí calienta, yo lo sé, porque yo ya se lo he planteado varias veces y la verdad es que no nos ha dado… Sí, voy a ir, ya. ¿Sí? Okay. Voy a ir en enero. En enero. Okay. Sí, que es el aniversario. Ok, muchas gracias. Es el día, creo que 7 de enero, el día de la represión a la huelga de Río Blanco. Voy, 7 de enero, estoy ahí. Y voy a ir también, de una vez aprovecho a informarlo, porque me invitó el presidente municipal de Motul, Yucatán, porque se cumplen 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto. Y aprovecho para también informar que el año próximo oficialmente va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto, y voy a estar en Motul el día 3 o 4, que fue su asesinato, de enero, 3 de enero, voy a estar allá. ¿Me vas a acompañar a tu tierra? Bueno, muy bien. Entonces, ya vámonos a cenar ya. Estamos hablando de Motul, ¿se imaginan lo que pensé ahorita? En unos motuleños, sí. Bueno. Mañana.
Mañana te vamos a contestar lo de la comisión. Le vamos a pedir que venga alguien de la comisión mañana. Nos vemos. Nos vemos mañana. Dios es.